Bienvenidos sean todos a este segundo video. Segundo podcast también. Segundo podcast de Librosfera Club que hemos titulado En el libro no era así. Mi nombre es Alex Estrada. Yo soy Trini Beltrán y pues nos estén viendo en YouTube, nos estén escuchando, nos estén topando en TikTok, en Instagram o donde sea que pongamos este video, estos fragmentos. Este espacio es dedicado a lectores y no lectores que quieren escuchar libremente las comparaciones entre libros y películas que a veces luego nos critican a los lectores que decimos, es que en el libro era diferente, es que en el libro no pasaba eso, le cambiaron eso, y hay veces que hasta molestia nos causa. Y hay quienes no nos toleran poquito o no nos toleran. Por eso mismo hacemos ya alerta de spoiler. En este momentito vamos a empezar a hablar de lo que hay en el libro, de lo que hay en la película, de cómo empieza, de cómo termina, de todo lo que nos acordemos. La idea es crear un espacio libre donde podamos expresarnos y platicar con ustedes aquí en Cotorrea un poquito, conocer los libros para que después, si se les antojan, vayan y los lean, o las películas, porque pues está padre todo esto. Sí, también es como una forma de compartir lo que creemos, lo que ustedes creen, y escuchar un poquito de qué les pareció a ustedes la película, leerlos, qué les pareció a ustedes el libro, les gustó más uno o el otro, o qué fue lo que sintieron, qué fue lo que les pareció. Claro, y sobre todo buscamos en Librosfera Club crear espacios donde hablemos de libros de formas diferentes. Así es que vamos a comenzar. En el canal de YouTube podrán encontrar ya diferentes y varios videos distintos con distintos temas, pero este es el segundo capítulo de En el libro no era así. En el anterior hablábamos de los Bridgerton. De la saga Bridgerton y la comparación con la primera temporada que está en Netflix disponible. Pero ahora, ¿con qué vamos a ir? Pues vamos con Jurassic Park. Jurassic Park. Aquí es que tenemos producción, tenemos aquí nuestros dinosaurios. Sí, no se sorprendan. Para quien nos ve en video y quien nos escucha, ya pudieron escuchar el rugido. Sí, bueno, Jurassic Park, yo creo que la mayoría de las personas, yo creo que no importa de cuándo hayan nacido, yo creo que la mayoría de las personas recuerdan más fácilmente la película Jurassic Park que el libro. Yo no sabía que era un libro hasta el año pasado, o este año no recuerdo que lo compraste, pero no sabía. Evidencia aquí con nosotros. Y la película la he visto, yo creo que sí, unas 10 veces, sí. O más, seguramente. Sí, yo creo que la mayoría de las personas así nos pasa. Sabemos, muchos no sabíamos que existía el libro, otros se están enterando ahorita y dicen, ¿qué? Y otras personas seguirán fingiendo que estamos locos y que estamos diciendo un montón de mentiras. ¡No es cierto! Pero sí existe un libro. Lo escribió Michael Crichton. Oh. No es Michael Jackson. Dicen. No fue él, fue Michael Crichton. Y Jurassic Park se publicó en 1990. ¿Y la película cuándo salió? 1993. No manches. Lo que pasa es que justamente el autor pues era asesor, guionista, director, asesoraba para series de televisión. Así es que, te imaginarás, no habrá sido muy difícil acomodar su libro, así como que, a ver, señor Steven Spielberg, por favor, le traigo un libro, haga la película. Nada menos. Y además esta parte de que a lo mejor muchos nuevos escritores pensarán, ay, ¿cómo lo llevo, cómo lo muestro? Y con nerviositos, pues ya tendría seguramente su seguridad para... ¿Ya tenía otros libros antes de este? Sí, tiene muchos libros, de hecho. La mayoría de sus obras tienen esta parte técnica científica que complementa a la narrativa de ficción. Pero, bueno, para entender un poquito por qué, de hecho, él estudia antropología y después de estudiar antropología decide estudiar medicina. Se mete a estudiar medicina, pero como que lo antropólogo le gana y dice, me voy a ir de viaje a África. Se fue de viaje a varias partes, pero entre ellos África. Y después de ese largo viaje, regresa a Estados Unidos y para ese tiempo ya escribe novelas y se mete a estudiar medicina. ¿Y cómo crees que paga sus estudios? Pues con las novelas. Con las novelas. En común tiene eso con común tiene eso con la autora que hablamos el capítulo pasado, ¿verdad? También estaba estudiando medicina y se sale Julia Quinn de estudiar medicina porque las novelas le daban
Pues sí, aunque para nuestra autora, para Michael, en realidad no deja ya para siempre de estudiar medicina, sino que cuando regresa, apoyado por la economía, me imagino, de lo que le ofrecían las Termina la obras, carrera. termina. Ah. Entonces él termina sus estudios en antropología y en medicina, y pues eso también le ayudó muchísimo porque tanto las asesorías que daba para series de televisión como en sus obras literarias y seguramente muchos de sus trabajos, está esa parte técnica de la medicina, de la biología, yo creo que también la antropológica, pero se nota mucho en la médica. Las buenas series y las buenas películas tienen un asesor. Tienen un Sí. asesor que sabe, un médico, alguien así. Bueno, como Sí, yo me Doctor acuerdo cómo House. estabas con Doctor Sí, House y cómo Doctor House, estabas muy con buena. Grey, ¿no? Yo sé que Grey, por ejemplo, porque sí, yo soy muy fan de Grey. Y Bueno, sabe. de las últimas temporadas ya no tanto, pero sí yo sé que tienen asesores y, Sí. que les enseñan a cómo agarrar el instrumental desde eso y que las teorías y todos los diálogos no parezcan como sacados de la manga. Pues en algún momento, pues era de su fuerte, ese tipo de asesorías y otro tipo de asesorías también técnicas científicas. Y pues bueno, se nota en el libro. Yo creo que se percibe también en la película. Se Sí, percibe esa sí. parte técnica, Tiene científica del todo su- mundo, ¿no? Todo su fundamento científico, Sí. genético y tal. Incluso esta parte de la teoría del caos y todo lo tecnológico, no nada más a nivel de desarrollo intelectual o conocimientos prácticos, sino también la tecnología que se estaba utilizando o tecnología de punta, pero en el libro te desbordas y es como ¡puf! Hay información de más. Está ¿Cómo grueso, fue está eso? grueso. Aquí lo tenemos, quienes nos ven en la pantalla. ¿Cuántas Voy a ver páginas tiene? ¿Cuántas? Y quien nos escucha, les voy a decir, tiene Está ojeando. 467. 467 467 páginas. Pero es una edición de bolsillo la que Sí, tenemos. digo, es un libro, la verdad no es exageradamente grande, pero ya Se ve choncho. Sí, ya se ve chonchito porque está chiquito, es como gorditos y bonitos. Sí. Pero justamente esta obra, yo creo que es muy difícil para quien ya la leyó o quien la piensa leer, de decir película o libro. O sea, es muy difícil elegir. Pues es que si el señor hizo el libro y hizo el guión, Sí. o sea, se deben de parecer mucho. La verdad no me acuerdo si hizo guión, pero sí. ¿Pero qué participó? ¿Participó en la película? Sí. Yo creo que de todos modos, el libro en sí, una parte que tiene es que por sí misma, sí se nota que es muy su forma de redacción como una tendencia cinematográfica. O sea, como cuando Lo alguien... hizo con toda la intención. Sí, cuando alguien escribe un libro y dices, busca No lo una voy a poner serie, tan no fumado busca un porque- libro, busca una serie, ¿no? Busca una película. Sí, Creo que se nota un es poco. que si ya tenía el caminito en la industria, pues más fácil, ¿no? Sí, pues sí. A lo mejor ni siquiera fue intencional. Es lo que le salió. Pero del 91 que salió el libro al 90. del 90 que salió el libro al 93 que salió la película es muy poquito tiempo. O sea, no da el Sí. tiempo a tener un boom tan grande como No, para decir hay que hacerlo película. No, y además, bueno, en su caso tal vez sí, pero además el punto es lo que tardan en hacer una película, Sí. lo que tardan en Y conseguir una la película gente. como es, o sea, Jurassic Park fue revolucionaria En muchas formas. En muchas formas, efectos especiales. Esta película a mí me da la impresión de que la vemos en la actualidad y no pasa como con otras de que dices, ay, los dinosaurios ya se ven bien chafas. Sí, como King Kong y... Sí, lo ves y dices, no, en sus épocas lo veíamos muy. Sí, o como El Santo. No, pues hay otras que Muy ya tienen libre, efectos, que ya tienen efectos, Ujú. que en su época las vimos y decíamos, no manches, está Sí. bien revolucionario. Spider-Man es un claro caso de... Y ya las ves ahorita y dices, ay, se le ven los hilos. Sí, sí. Y Jurassic Park no, se ven los dinosaurios Está todavía. muy, muy bien hecha. Y sabemos quién dirige y demás, pero... La música es maravillosa, maravillosa. Como sea, es un excelente producto. Pero el libro se defiende. O sea, no es como esos casos que dices, no, el libro estaba mucho mejor. Digo ese tonito porque ya ves que... Sí, medio chairo. Sí, pero también está como... Que hay películas, como comentábamos en el caso anterior de los Bridgerton, que la serie destaca. Sí, está más buena. Pero en este caso se defienden. O sea, quien diga, ya vi la película, ya para qué... Nah, el libro se defiende y tiene cosas claramente diferentes.
Entonces vamos a empezar con diferencias, ¿va? Sí, diferencias. Miren, yo hice el capítulo pasado muy desordenado. Aquí el señor Alejandro, el señor Alex, quiere hacerlo por secciones. Sí. Vamos a hacer la primera Verán sección. que mis apuntes son sumamente ordenados. La primera sección son diferencias. Diferencias. Advertencia de spoiler. Muy bien. Será y sonará muy extraño o redundante o como les dé la gana, pero vamos a empezar por el inicio, las diferencias en el inicio. Ok. ¿Ok? Me encantó, de hecho, es parte de lo que me gusta del libro, que en el libro encontramos, antes de todo eso, les recuerdo, para quien no sé por qué razón empezó el video en este momento y no lo veo antes, les recuerdo que vamos a decir spoiler. Todo lo vamos a echar No la nos chopa digan ahorita. groserías en los comentarios. Están Vamos a decir advertidos. spoilers, por favor. Ya, ahora sí. Entonces, en el libro tenemos esta parte de cómo hay fugas de dinosaurios y ¿Se van del parque? sí, ¿Cómo? pero todavía nos presentan el parque. Tú imagina que todavía no sabes nada del parque, pero ahí aparecen animalitos de la creación fuera en una isla, en Costa Rica, me parece que aparece la primera ocasión. Y está una niña muy campante y están jugando una familia y demás, y empieza y se topa con una lagartija Ajá, extraña, mutante. una lagartija mutante que no es Godzilla. Y entonces eso ya debe sospechar, si fuera Godzilla como sea, ya sabes qué esperar, pero es una lagartija más pequeñita y que nunca antes se había visto, y pues cuando quiere jugar con ella, porque Porque está muy bonita. Hay que, pues seguramente hay que jalarle la cola a ver si se le cae. pues estaba por ahí, pues la lagartija mutante adolescente ataca a la niña, ¿no? Afortunadamente la sí. niña está bien, no se preocupen, está bien, pero pues sí está herida. Y entonces esa parte del principio donde van mostrando como una serie, sí aparece, recuerdo en la película muy vagamente, Accidentes. el principio, que se no sé por qué los dinosaurios arrastraban a la gente, ¿no? Porque no era como se los comen, sino los arrastran, Sí, es y que ya había daba que más miedo. saborearlos. Pues sí da más miedo. Y entonces aparece, recuerdo en la película, una parte donde No me acuerdo. sobre un accidente. Y la vi hace poquito y no me acuerdo si cómo nuestra empieza. memoria ya no es lo mismo que antes, pero ahí empieza a narrar sobre cómo en ese pueblo y alrededor de ese pueblo ha habido desapariciones de bebés principalmente. Y esa parte yo entiendo por qué Steven Spielberg no la puso en la película. No vamos a poner que desaparecen los bebés, quiten eso. Los dinosaurios se comen a los bebés, no es como No. vamos a vender productos. Entonces no queremos que piensen los niños que los dinosaurios se comen a los niños, seguramente. No, para que compren. Pero pasa, ¿no? Entonces Sí, que se cae el dinosaurio, espérate. sí, ya. Lo hiciste enojar. Bien, pero pasa pues que los dinosaurios se llevan a los bebés. Y una parte que me gustó mucho es el fetiche de Michael de poner a las chicas. Aparece 2 ocasiones. Una súper inteligente, una era doctora y otra era antropóloga herbolaria, pero el nombre adecuado es otro que ahorita les digo, paleobotánica. O sea, La de la película. Sí. Pues era que coprotagonista. Sí. Que estudiaba las plantas en el Sí. tiempo. La que le mete las manos a la popo del No dinosaurio. es algo que quería recordar, pero probablemente sí. Y es una de ellas, de esas chicas fetiches Aparecen de en el Kristen. libro. Ah. Sí. Y la otra chica es una doctora que atendía un hospital, un lugar, en este lugar donde desaparecen los bebés, y también tiene un chorcito, un chalequito de exploradora, y así como súper sexy, súper inteligente, y es como, ya lo cachamos. Entonces, Y eso lo repite en sus personajes esos femeninos. esos dos que son como personajes fuertes, inteligentes y... Pero con ropa sexy. Sí, Con chorcito. chorcito y chalequito. Y él lo menciona, o con shorts de mezclilla cortados. O sea, como decir... Porque en la película la doctora esta de las plantas, no, está bien, ¿no? O sea, como Sí, exploradora sí. Como que andaba trabajando en el campo. Sí. Pero no se ve nada. Es que más como su forma de mencionarlo, pues como... Pero... Daban impacto, pues. Está así, bien, que está bien. Si le gustan así, respetémoslo. Y entonces el principio inicia con toda esa parte que en la película no está. No.
Y es genial porque entonces empieza a haber como una forma de divulgación, de compartir la información para ver qué demonios es eso que se encontró la niña. Y hay animales parecidos. Y fíjate, yo no sabía. Y de hecho este libro es muy ilustrativo en ese sentido. Te da información que dices, órale, qué buena onda. Real. Sí. Que dice, una de las reacciones de los especialistas en dinosaurios fue que jamás ha caminado o de hace millones de años que no camina un animal con 3 dedos. 2 adelante, 1 atrás. Y 3 dedos. Mm. No, ¿verdad? Las gallinas y esos tienen Sí, 4. fíjate. Entonces uno dice como pensar dinosaurios y pues ¿qué? ¿No? Pero ahora resulta que al Y parecer así se dieron cuenta que eran dinosaurios por las huellitas de 3 dedos. pues porque más o menos creo que era un babuino, se comió la lagartija y nada más dejó la parte de abajo. ¿Un babuino se comió a la lagartija o la lagartija se comió al babuino? No, el babuino se comió la lagartija y nada más dejó la parte de abajo. Si no era un babuino, recuérdeme, pero creo que era un babuino. Y se lo comió, dio un mordisco y dejó una parte ahí porque lo cacharon botaneándoselo y pues dejó la parte de abajo. Y ya la estudiaron la parte de abajo del... Empezaron a mandar fotos a especialistas y demás y una de esas llega a Grant, que es el protagonista. Y entre todo el mundillo ahí, pues dice, un dinosaurio. Y pues así pasa. Entonces, cómo te introduces se me hace muy interesante, porque a lo mejor ya esta chica mordida y los bebés y los papás y todo eso que estaban en la isla donde se desaparecían los bebés ya no vuelven a presentarse. No, pero acá en la película nomás de repente llega el viejito millonario por ellos y ya hizo un parque. Sí. Pero no hay contexto. Y en este caso entiendes, los mandó ahí, manda a la gente a que vaya para dar una sensación de seguridad. Porque había una sensación de inseguridad. No hay ningún conflicto previo. Todo es después. O sea, conflictos sí hay en la película. Sí, gachos. montones. Pero hasta después. Y en ese caso, pues entiendes que los lleva pues justamente para dar una sensación de seguridad. Eran los expertos. Que ya habían estado asesorando desde antes a Hammond. Hammond, para quien no tenga idea de quién es ese. El viejito. El viejito. Vamos a decir el viejito. El que se parece al coronel Sanders. Ángeles. El coronel Sanders de los dinosaurios. De los dinosaurios. Se había asesorado y tenía una fundación, la Fundación Hammond, que apoyaba experimentos y demás y cosas como la excavación en zonas de... ¿Cómo se llama esta cosa amarilla que sale de los árboles? Ámbar. Excavación en zonas de ámbar. Y montones y montones y kilométricas lugares donde había mucho ámbar. Ya sabemos por qué. Si no Andaba saben por buscando al mosquito. pues, era por ahí la idea. Algo que estuviera conservado. Pero ya esa parte nos vamos ahora sí con los personajes. Pero... ¿Diferencias habías dicho? ¿Hay otra diferencia? En el principio sí, un montón, pero... Ya me aburrí de hablar de eso. Bueno, vamos a pasar a lo que No es cierto. Vamos a hablar un poquito más. Pero lo vamos a comentar ahora en las diferencias. También tienen que ver con el principio, pero desde los personajes. Ok. ¿Vale? Vamos con personajes. Muy bien. Personajes. Los personajes, el primero del que ya estábamos hablando, que es Hammond, tiene esta onda de que en la película, la verdad, cuando yo la vi, me sonaba como, ay, qué viejito tan bonachón. ¡Qué buena onda! ¿Verdad? Quiere traer a los dinosaurios. Era casi como Santa Claus. De hecho, creo que es el actor Santa Claus también en una película, ¿no? No, Milagro sí. en la calle, no sé qué. Pero sí era como Santa Claus. Este señor es muy buena onda. Sí, es cierto. Y entonces, en el libro, te muestran como sí tenía sus secretitos, su onda oscura de, jajaja, quiero tener... Poder. Pues no, era como, dinosaurios. quiero hacer lo que yo quiera, o algo así, pues. Y entonces, dentro de eso, naturalmente, en un mundo de tecnología, pues lo que quería era tener su parque. Y tuvo que conseguir, pues, inversionistas. Y una forma que tenía, pues no tanto, por eso se fue a una isla lejana en Sudamérica. Que nadie le diga nada. Sí, tal vez es algo que dejamos para las moralejas del final, pero cuando algo no pasa en los países que tienen más reglas, pues a Latinoamérica suelen ser tristemente... Cómprate una isla. Bueno, esperemos no lo hagan, pero sabemos qué pasa. Pero en este caso, una forma que tenía para convencer a la gente es que tenía un elefantito enano. Alterado genéticamente. Sí.
Era un elefantito enano que llevaba a todas partes y todo el mundo decía, ¡ay, su elefantito! Pero no era un elefante bebé. No, era un elefantito enano. Ya era un adulto, pero era como un perrito. Del tamaño de un perrito, un elefante. Pues sí, No, suena bien, ¿no? pues está bonito, sí. Hay que poner una foto a los que nos están viendo el video. Una foto de Un cómo sería elefantito. un elefantito enano. Sí, el punto era que él les hacía creer o no los desengañaba cuando todos creían que él podía hacer montones de elefantitos bebés. Pero había sido Nos un va a dar elefantitos a todos. No, pero había sido un accidente y no habían podido replicarlo. Entonces, como, ¡ay, necesito otro elefantito enano! Pero sí no lo habían pasó. hecho ellos. Sí. Pero no sabían cómo volver a hacerlo. No. Pero él Ya ves. decía, Es como inviertan. en tuvieron mi un parque. Homero, es como tuvieron un Homero, ¿no? Pero en ese caso era justamente porque recuerdan que hay un personaje asiático que tiene que es como el encargado del laboratorio. El científico, en la película, sí, el que es muy serio. Y luego sale Sí. en una serie de detectives, ¿no? Hay un zancudo rondando. Sí. Lo mires y se va. Es también como aplica lo que aprendiste en Jurassic Park. Desde que porque vi Jurassic Park me dan miedo los zancudos más. Sí. Bueno, en este caso este personaje Wu se apellida, desde muy joven fue como acobijado por el manto de Hammond y lo había aprovechado para que hiciera todos los experimentos poco éticos que él quería. En realidad, parte de eso que era poco ético sí se muestra en la película, pero no de forma como evidente o clara. Hay una explicación de Michael sobre cómo hay una evolución del desarrollo tecnológico asociado a las biotecnologías. Ajá. Y pues comentaban que había dos empresas principalmente dedicadas a una forma de consumo, como a biotecnologías de consumo, como... ¿Medicinas o qué? No, porque la medicina sería como para tratamientos o algo así, era Ajá. más bien como para entretenimiento. Ah, Entonces hacían, por ejemplo, una de las cosas que hacían eran peces más fáciles de rastrear para concursos de pesca. O sea, era como estas dos empresas se plantearon, pues ¿cómo le hacemos? Si ya hay tecnología, ya existen, no sé, consolas de video, ya existen cosas que ayudan a que la gente sea se más divierta. feliz. Ajá. ¿Cómo lo hacemos con biotecnología? Sí, totalmente consumista. Exacto, es la idea. Sin ningún beneficio extra. Y había dos empresas de este tipo. Una de ellas se llama InGen, y la otra Biosys o Biosys. Y básicamente Biogen era la de Hammond, Ajá. y eran los que se habían avanzado mucho más. Y la otra básicamente se dedicaba a piratearles todo. Copiar. Clásico. ¿Sí? Sí, pues en la película se ve, ¿no? Esto que empieza y todo el desorden. Sí. Que el gordito. El gordito. El gordito de los... Sí, el gordito. Aunque muchas ideas dicen que los gorditos son simpáticos. No, este gordito es Ese es como, terrible. "Oh, hijo de tu Y madre". incluso cuando lo ponen de personajes buena onda, como en Space Jam, Sí, es es terrible. latoso. Sí, es como que. Ay, no, Le sale el muy bien gordito, ser sí, latoso. es Es como muy- ese señor que decías que le sale muy bien en los Bridgerton ser mala onda. Sí. No, es que este gordito es odioso. Sí. ¿Cómo se llamaba? Bueno, Nedry. El personaje, no sé el actor. No, lo siento. tampoco me acuerdo cómo se llama pero él le vende información a otra empresa. Ese era el punto. Le vende a otra organización que se dedicaba al biodesarrollo o biotecnología, que le pirateaba todo a estos amigos buenos inteligentes. Entonces, llegaríamos allí ya en algún momento con Nedry. Ese sí es prácticamente la misma cosa. Sí. Sí es... La descripción física también. Sí, nada más que abundan naturalmente un poquito más en cuando se topan, en el conflicto entre las dos empresas, Sí, no, porque acá no vuelve a salir nada de la otra empresa. ¿no? Y el final del amiguito pues es un poco diferente, según yo lo recuerdo, supongo que por la censura de que no vieron cuando le arranca la mitad de la cabeza, No. pero más o menos le A pasa. final de cuentas la película no deja de ser algo familiar. Se la hemos puesto a Sí. nuestro hijo de 8 años. Nosotros lo vimos muy jóvenes. Sí, y es algo que disfrutas, aunque... Sí, de repente te saca uno que otro susto, pero no está tan Productivo. sangrienta. Y pues bueno, básicamente de hecho el problema por el que él no puede escapar,
Tendría que haber escapado a un lugar para que lo extrajeran y irse con la nueva empresa y ser millonario y rico y muy feliz para Sí. siempre. Pero como era un parque todavía en construcción, su ruta de escape resulta que ya tiene una pared. Ah, porque acá no, se queda atorado, ¿no? Sí, Y ya se lo pues. echa un dinosaurio. Pero el caos que provoca eso es que para poder escapar y robarse los fetitos dinosaurios, Ajá. bueno, esas Embriones. cositas, embriones, Eran embriones. ¿verdad? Ujú. Para poder robárselos, pues tiene que hacer una caída del sistema que él diseña, que él lo Sí, diseñó. sí, sí. Entonces, cuando hace Más que, bien, no. justamente, y cuando se cae el sistema, es cuando empieza todo el ¡pah! Y la explosión y mutilaciones y dinosaurios devorando gente. Porque él tiene que quitar el sistema para que Sí. y ya abrir una puertita. Yo creo que hubiera podido haber hackeado la puerta o algo así, pero hay que cortar la energía Entonces, de todo el parque. o sea, él tira el sistema cuando se encuentra con la pared. No, mucho antes, pues. Ah. O sea, él tira el sistema para robarse los embriones y ya después escaparse. Pero punto número 1. Cuando hace la actividad del sistema, pues justamente estaban pasando los otros amiguitos turistas Sí, los por niños. donde estaba la T-Rex. Sí, sí. Pobrecillos, ahí se pero quedan. mala suerte. Punto número 2. Además, el muy gandalla le puso un truquillo ahí para que no pudieran desbloquearlo y activarla rápida. Sí. Porque era medio malditillo. Punto número 3. Se lleva uno de los 2 jeeps con gasolina, que era el único que estaba disponible Nomás ahí. había 2. Sí, y que era además el único que tenía el arma para detener a los dinosaurios, para escapar. Y entonces fue como... Todo lo que hizo él fue así como... Sí, a los demás, pues. Los amoló terriblemente. Les dio en la torre. Y pues ya está él. Algo que me llamó mucho la atención, dejando al gordito de lado, es cómo en la película cambian a los niños. No son los mismos. Pues Porque era una niña como adolescente sí, y un niño más pequeño. Sí. La niña adolescente estaba enamoradísima del paleontólogo sí. y el niño estaba obsesionadísimo con el paleontólogo Pero hasta con su trabajo. Sí. Pero en el libro invierten las... Bueno, en la película invierten las edades. En el libro es más grande el niño que la niña. La niña está encantada con los deportes y el niño con la ciencia. Y el papá de la niña deja muy claro, que la quiere más a ella que a él porque le gustan los deportes y al niño no. Pero la niña Qué grita mucho todo el triste. tiempo, así, todo el tiempo porque es una niña, naturalmente. Está bien que grite porque es una niña. Pero pues bueno, me llamó mucho la atención ese lado. Sí, qué raro. No sé exactamente cuál fue la intención. Tal vez los actores, tal vez se les dio la gana. Sí, a lo mejor, no sé, hay que investigar. Porque a lo mejor el cast, porque el cast es muy bueno. Sí. Los niños son muy, muy buenos. Sí, pudo haber sido esa parte. Y entonces, esa parte de los niños creo que es la notoriamente diferente. Y después de eso, lo que viven con Grant. Grant, ¿te acuerdas quién es Grant? No sé. El paleontólogo principal, el que Sí, está... el del sombrero, el que se quita el sombrero. Es el que se quita el sombrero y se lo pone y se lo quita y se lo pone y Sí, se lo sí. quita. Hagan un conteo, amigos. Eso lo vimos en un video. Hagan un conteo de las veces que se quita y se pone el sombrero. Porque algo así era como una indicación de la dirección, ¿no? Que tienes que ver al Para la dinosaurio. película, sí. Es como una forma de asombro. Quítate el sombrero. Y luego, ¿qué hago con el sombrero? Pues póntelo. Pues se ponen el sombrero. Y luego, pues quítatelo. Y cada vez que había un dinosaurio era como... Se lo quitaban, ¿no? Y luego otra vez se lo ponían. Funcionó, la verdad es que no te das Sí, cuenta. la escena esa donde se para. Se quita los lentes para ver el dinosaurio. es como, Ajá. Y luego se quita el sombrero. Es muy buena. Sí, funciona, pues. Pero el que se quita y se pone el sombrero, junto con otros cuantos... Sí, es cierto. Él se queda con los niños gran rato. Pasan la noche sí. juntos. En el libro pasan una travesía mucho más larga. Sí, sí. Digo, yo creo que habría sido mucho más costoso. También entiendo esa parte por qué no lo hicieron. Porque hay que poner aparte más dinosaurios. Sí. Pero bueno, cuando van por Grant, Hammond va por Grant, también lo visita en ese tiempo aproximadamente el encargado de la EPA. Un encargado de la EPA. ¿Qué es la EPA? EPA. ¿El de los Simpsons? Ese mero. Los visita porque saben que algo está mal. ¿Qué está Algo pasando está aquí? mal, seguramente. Hay dinosaurios por doquier. No, pues no sabían de los dinosaurios, pero la forma en la que Hammond había hecho todo, pues les da a entender que hay un caos ecológico terrible. Dato
Curioso, con comillas para los que nos están solo escuchando. Sí, es que Christian tenía una opinión muy particular sobre el escepticismo sobre el calentamiento global. Él, Sí. en la vida real. Sí, en la vida decía, real. están locos, como Trump. Pues tenía más información técnica seguramente que Trump, pero sí, Eso no existe. era una persona escéptica al respecto y tiene un libro al respecto y demás. Y entonces, pues bueno, ¿Está vivo todavía? no, Seguro sería antivacunas. quién sabe. Sí, quienes no creen en el calentamiento global, luego no creen en el agua. ¿Quién sabe? De repente supongo que él por tener información técnica sí había algo que lo decía, quién sabe. Yo creo que era más un punto de vista que un punto político, yo creo, pero quién sabe. Pero bueno, al final sí se llega a dejar ver comentarios y cositas En así el libro. en el libro. Y pues bueno, ya, cierro comillas. Ok. En el punto cuando van los de EPA, esos, entonces justamente es para cuestionar a Grant de qué onda con allá y contigo y que ellos y demás. Y también va Hammond para convencerlo de que vaya al parque. Ah, esto es antes, ya estábamos allá en el parque. No, Todo es que esto yo me voy y antes. me vengo a cada rato. El punto es, recuerden, estamos hablando de personajes, el desarrollo de personajes, ok. independientemente de la historia, del desarrollo de personajes. Entonces Grant no quería ir al parque. No, Se le hace una- en la película tampoco quería. Sí, ahí sí Decía, es no, lo no mismo. quiero. Porque básicamente es una pérdida de tiempo porque está en un momento muy importante para él por su investigación. Sí, sí. Pero lo obligan diciendo que va a financiar toda su investigación. También es en la película, ¿no? Les dice, Pues les voy a el dar mucho soborno dinero. es en todas Vengan partes. y les pago. Y entonces va. Y cuando va a ese lugar, va con un abogado, que también está en la película, Sí. y va con Ellie. Que es la... Pues era su novia, ¿no? No, es lo que siempre tratan de ahí como, hey, ¿qué onda? Pero no. No era su No, novia. no eran novios. No eran compañeros que se trataban con mucho respeto. Ah. También La puede película ser- se casa... Bueno, en la 2 se casan, ¿no? No sé, creo que no. No, pero si quieres, puedes imaginar que sí. El punto es que Ellie Sattler trabajaba con él, pero era experta en la parte herbolaria de la Sí. época de los dinosaurios. Ya pasé a otro personaje por si no te has dado cuenta. Sí, sí, sí. Entonces, cuando Ellie llega a la isla, el que sí le tira la onda es Malcolm. Para quien no sepa quién es Malcolm o no se acuerde, pues es este. ¿El qué tipo era? que sí- ¿Físico? Era matemático, sí. Matemático físico, ¿no? Sí, sí, y siempre se vestía de negro porque decía que era una forma del caos, una cosa así. Sí, sí, él era el que decía de las... La teoría del caos. la el teoría que del expone. caos y de que la naturaleza iba a encontrar una forma Exacto. de buscar su rumbo. Sí, él creía firmemente en el caos. Y entonces ya a partir de ahí cuando llegan, la verdad es que Ellie, que por cierto ya comenté que Christian la pinta con sus chorcitos sexys y su chalequito de exploradora, ya está el equipo junto con Malcolm, con el abogado, con Grant y ya están todos unidos y muy bonitos y a gusto ahí en el parque, como en la película. Y una escena que no apareció es cuando está justamente Grant llega y les está mostrando todo el lugar y están un pequeñito velociraptor, ¿Bebé? ¿sí? Y entonces Grant es como, ¿y qué es esto? ¿Y cómo funciona? Y es como, le recuerdo que es materia muy cara, muy costosa. Por favor, no lo toques. Sí, por favor, no lo mate. Y entonces, pues él estaba estirándolo, explorándolo porque... Porque no pensaba que era real o qué. No, sí, sí, pero imagínate estudiar a dinosaurios muertos por toda su... Nunca había ¿Estudió visto eso? un novio. Sí, porque hay una escena, supongo que quisieron aparentar esa, donde nomás abre la boca y dice, oh, que sale de un huevo. Sí, sí, pero ahí no lo toca. Ay, no. Y pues acá sí es como hace malabares con él y ya lo deja por ahí. Entonces, el principio en los personajes está muy bien explicados. En la película te dan a entender las sensaciones claras de lo que representa cada uno, pero en el libro tienen esta parte de... Pues el desarrollo. El desarrollo de personajes que sabemos que siempre está muy bien nutrido en los libros, o Sí. casi siempre está muy Sí, bien sí. nutrido en los libros. Entonces, personajes sabemos que hay muchos. Último personaje del que hablo por ahora, Muldoon, que es el cazador, es el de las... De las armas. de las armas y eso. Era un experto en zoológicos y animales salvajes y había cazado todo lo que existía y que había existido Sí hasta aparece entonces. en el libro. Sí en la aparece, película. pero en la película es como
Sí, lo mataron en 2 minutos. Sí, ve tú, escapa tú. Y, No, lo mandaron a buscar a la gente, ¿no? va con él y lo matan diciendo, oh, son muy inteligentes. Y lo matan. Los Velociraptors. Los Los Velociraptors. Velociraptors lo matan, sí es cierto. Sí, entonces ese personaje era muy interesante en el libro. Porque es como un tipo así medio rudo, medio... pues tenía un montón de experiencia. Es el que lo salva un montón de momentos. Ah, no, es que sí, en la película se ve bien inútil. Sí, pero es O como... sea, lo mataron bien rápido. Corre, sí, te comen. Y hay un montón de personajes así que es como, hola, te comen. Es como la función de ellos, su razón de existir es ser comidos por un ser dinosaurio. comidos, sí. No cualquiera puede presumir de eso. No. Pero bueno, entonces este personaje es diferente. Y entre sus propuestas y participaciones y aportaciones, que no debió haber ser comido así tan cual, era que decía que necesitaban armas grandes para detener dinosaurios a grandes, los pues sí, dinosaurios. grandes. Pero Hammond decía, ¿cómo crees? Cuestan muchísimo los dinosaurios. Las armas, no tengo dinero No, para los armas. dinosaurios. ¿Cómo vas a dispararle a un dinosaurio que me costó un montón de dinero hacer? Sí, dispararle poquito nomás Sí, para hay curarlo. como... Dile que se ponga en paz. Nomás para asustarlo. Pero pues naturalmente nada más le compran poquitas armas y es lo que... Y luego se generalmente las llevó el pasa. gordito. Una se la llevó, sí, se la llevó el gordito en la cajuela. Y le pasa lo que le pasa. Karma, quién sabe. Bueno, entonces tenemos el montón de personajes por ahí que están tratando de no morir. Cuando, bueno, antes de que traten de no morir, un punto importante, comillas, Ajá. abrimos Otras comillas, comillas. es, me parece genial esta reflexión que probablemente o seguramente yo también lo había tenido así, hasta el momento en que lo comentan ahí, que es, todos son hembras, ¿no? Recordarán que, Sí, había que evitar todos. la reproducción. Sí. Y pues todos los dinosaurios son hembras, todes. ¿no? Todes. Entonces, Aquí sí eran todes. pues todas, no eran todas, en realidad todas eran Pero dinosaurios, después se hacen- dinosaurias. Después, quién sabe, sí, después eran se todes. transforman, ¿no? Ujú. Para reproducirse. Porque Después sí, algo así pasó, ¿no? pues algo así. Pero decía el libro justamente, y me parece genial esa observación, que todo el mundo piensa que el T-Rex es el El T-Rex. T-Rex y era la T-Rex. La T-Rex. Sí, la. Y pues justamente esa observación de cómo por ser grandote, por ser fiero, por ser... Sí, es por ser cierto. fiera, Piensas en esas escenas y tú dices, no manches, él. Pero era la. La T-Rex. Para que vean, ¿eh? Poder femenino. Dinosaurioso, pero sí. Sí, sí. No se metan con las hembras. O con los dinosaurios. Cualquiera de las dos está bien. Entonces, esa me parece una observación genial. Pero pues ya después de eso está el caos de lo que genera Nedry, para que no se acuerde, el gordito. Gordito. Y pues ya no hay luz. Y el personaje de Malcolm probablemente recordarán que quiso hacer en la película algo heroico y salvar de los dinosaurios a los A los niños. niños. Sí. En el libro sale corriendo. Entra en pánico y sale corriendo. Ah, ya, me quitaron ese. Y mientras va corriendo, lo agarra el dinosaurio y lo avienta contra el suelo. Y queda Porque sí herido sí el lo resto de la película. Sí. Está divagando y que necesitamos un helicóptero para que lo atienda y todo eso. Y entonces es parte importante del libro, su divagación. Está divagando como drogado en parte porque lo tuvieron que anestesiar. Porque acá sí queda herido en la película, pero cuerdo, da ideas. Pues ahí también da ideas, pero está medio locochón. Aparte de que ya lo estaba antes, pues ahí está herido y drogado y todo eso. Y habla un montón de la teoría del caos, que era lo suyo. Es lo que está pasando. Pues imagínate, lo atacó un dinosaurio, no manches. Es esto de lo peor, el peor escenario que puede pasar, pasa. Pues sí. Está pasando. Aunque él, justamente, un punto importante es que era desde el principio, desde antes, desde que asesoraba a Hammond, se opuso a la apertura. O sea, Sí, siempre estuvo en contra. Sí, él dice que no. ¿No? Y eso estuvo en las dos partes, tanto en el libro como en la Sí, película. él no quería. Ujú. Entonces, cuando es el primer ataque de los dinosaurios, así, de la T-Rex, que empiezan a dispersarse ahí. Por un lado estaba Ellie, se quedó atendiendo a un dinosaurio agonizando, ayudando al veterinario, no sé Al si de la sigue siendo popó. veterinario, pero sí se queda ahí con ellos. Y siguen los carritos que eran eléctricos. Para quien digo, pero ¿por qué nada más 2 carros de gasolina? Pues no eran solo 2 carros de gasolina. Entonces
Probablemente muchos de los que nos están escuchando y que nos están viendo, espero también, se preguntarán, pero hay un montón de carros en la película. Sí, van en sus carritos. ¿Por qué dices que dos nada más? Bueno, es que había 2 carros de gasolina. Que podían ir a donde sea. Sí, no tenían carrilitos ni nada. Porque los otros tenían carriles y era como el tour. Sí, era el tour y estaban programados por computadora y no se movían si la computadora no le decía. Y menos si no había luz. Y menos si no había luz, ni sistema, y ¿no? Sí. Así pues. Entonces quedan justamente donde está el dinosaurio, igual que en la película. Y cuando el dinosaurio, cuando la T-Rex sale de ahí, que se brinca la cerquita, así como pasar el charco, como Sí. brincar el muro. Nomás le hizo así. Debe y haber sido valió. latinoamericana, yo creo. Nada, se estaba brincando. Cuando brincó la cerca, cuando brinca el muro, pues entonces es cuando pasa esto de que están los niños en un lugar con la chichincle de Hammond, ¿sí? Ed Reyes me parece que es donde estaban, si no es con él es con Gennaro, pero pues el que los estaba cuidando, que estaba con ellos, entra en pánico y se va corriendo Y los dejan solos. y los dejan solos. Y estaba Tim, el niño, con Ajá. unos visores, ¿no?, térmicos, Ajá. hablando por radio con Alan, creo que era por el radio del mismo carro, y pues ve Malcolm que estaba junto con Grant, ve el dinosaurio y entra en pánico y También se va. patitas para que las quiero. No se va, porque acuérdate que lo aventó contra el piso y lo dejó ahí todo tullido. Sí, es cierto. Y entonces el que sí es valiente es Hammond, él es Grant, perdón. Sí. Hammond no, Hammond estaba allá comiendo helado, pero Grant, el paleontólogo, el protagonista, Ajá. digamos, ese sí es valiente y trata de salvarlos, pero también le da un colazo y lo mandan a volar. Entonces, para no alargar este pedazo que ya fue de por sí dramático en la película y en el libro, Sí. el tipo que había escapado primero, que estaba cuidando a los niños, es gráficamente despedazado, partido. Cuando están caminando por ahí tratando de esconderse, ven como el T-Rex hace cosas Pues ese feas con come él. uno, ¿no? Se come al Estaba en el abogado baño. del baño, lo Sí. sacó y se lo Ahí tragó. van caminando y es muy gráfico esa parte, muy descriptiva. Ah, Y la niña, Lex, Ajá. y el niño, pues la niña se queda ligeramente lastimada, pero se esconde en un ducto. Entiendo que era como un ducto de algo. agua, seguramente un tipo de esos. Se esconde y consigue vivir. Y Grant, a partir de ahí, empiezan su viaje maravilloso para escapar de que se los coman. Donde ahí ya cambia radicalmente. O sea, esa parte de la cocina, toda la historia, o sea, cambia radicalmente. Sí, pues es que a lo mejor tuvieron que reducir. Pues sí, no está esta parte de los velociraptores chocando con la cocina. Y es clásico cuando le abres así con la patita. Ándale, como perrito. Como perritos, sí. Sí. Y luego los ojos de los velociraptors son Pues no, geniales. si es pasión que se te borre, porque de hecho escapan con la lógica de que el canal río Ajá. llega hacia las oficinas. Entonces van a ir al río para bajar hasta donde están las oficinas. Ajá. Y es la ruta que buscan. Además hay unos sensores en todo el parque que se activaban cámaras cuando había movimiento, activaban. Sí. Entonces van por todo el mundo, por todo el parquecito, tratando de agitando las manos para tratar de reactivar De estos. reactivar las cámaras. Y en la película pues eso No. no pasa. Llega a un lugar donde hay una bodeguita como de servicio y ahí se resguardan y se topan con otros dinosaurios que van pasando, uno que parece un puerco gigante y cosas así. Hay más, o sea, Sí. se muestran más tipos de dinosaurios. De hecho, en el libro aparece un listado de los dinosaurios. A mí me parece genial la dedicación que le dio al libro, porque incluso me parece un fragmento del ADN de dinosaurio. Y entonces se me figura que es como A, B, 1, así como jugar un poco. No sé si sea real. Ajá, el como que no lo pero movieron. sí, como No, que ya debe de existir, y hay muchos Sí, sí. fósiles y cosas así, Es debe muy de probable existir que sí. un registro. Y entonces, pues ya cuando llegan el Grant y los dos niños al lugarcito donde estaban Ajá. resguardados, ya hay pasar muchas otras rejas, porque además en el libro no queda tan claro, creo, pero estaban divididos por secciones. Sí, ¿Sí está? ven. Bueno, no me acuerdo. Algunos.
como que los más peligrosos. Sí. Los carnívoros estaban separados y todos los demás estaban como en un monte ahí. Ah, pues nada sí, más. algo similar. Pero pasan una reja y el T-Rex, la T-Rex, lo sigue en gran parte. Y esa fue otra revelación que hizo que casi me explote la cabeza. ¿Qué? Consiguen una balsa, naturalmente, porque El río. querían llegar al río y pasar por ahí. Y estaba en el área de servicio, porque no consiguieron activar las camaritas ni nada de eso. Entonces se suben a ella para tratar de escapar y la T-Rex lo sigue. Ajá. Y nada. Pues sí, se avienta al agua y dicen, ¿puede nadar? Pues claro, es un reptil gigante. Como cocodrilo. Sí, empieza, y entonces es cuando me hizo explotar a la cabeza porque también me generó esa duda, ¿puede nadar? Y pues sí, es un Godzilla. Pues es que no nadan como los humanos porque las patitas están chiquitas, pero las Estaría patas divertido ver pero las patas de los con las cocodrilos manos también aleteando. están chiquitas, o sea, ellos nadan con el impulso de la cola. Ciertamente. O sea, los que me están viendo Se está moviendo como un T-Rex cocodrilo. como un cocodrilo, sí, tienen como un bamboleo así y los T-Rex nada. Wow. Esa parte es, yo creo que de las más... Lo hubieran puesto, pero imagínate el dineral. Es lo que digo, pues. El dineral de hacer una escena de un T-Rex nadando. No Sí, manches. además, probablemente pensaron que se fumaron algo por poner un T-Rex. Una T-Rex. Una nada. T-Rex nadando. Pero bueno, nada. Entonces siguen su travesía, como se imaginarán, porque hay otro libro después de ese. Sí. Salen vivos. Y siguen su historiecilla por ahí. Vamos a También hay dejarlo otro hasta aquí. libro. Sí, Porque películas ya hay un montón. sí. Pero también el siguiente libro también es Mundo Perdido, que tiene el mismo nombre. Y fíjate que comparan mucho a Crichton con Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle. Ajá. Los dos eran médicos, los dos se dedicaron mejor a la literatura y los dos tienen un libro que se llama El Mundo Perdido. Lo debe haber hecho a propósito. Sí. Lo hizo a propósito. Sí, seguramente sí. Probablemente dirán que es en honor a. Sí. Pero bueno, dejemos a los niños en paz, Sí. que sigan su viaje. Pues ya casi concluir. porque Ya casi concluimos. Y vamos a encaminar hacia Ellie y a Malcolm y el final. ¿Te parece? Ajá, al final. El final. Pues Ellie está por ahí que va y viene. Es Sí, como... que no hace ni mucho, ahí medio ayuda, medio que no. Pues la ponen como que sí es muy inteligente y hace muchas cosas, pero al final no impactan tanto. Va a cuidar a Malcolm, que está ahí drogado, alucinando. Va y se come una nieve con Hammond, que le dice que le da a entender que los niños como O que no sea le importa, que, pues, que lo que le no importa es su importa. parque, que no vaya a perder renombre, que vaya a poder funcionar y todo eso, ¿no? Pero la verdad no es un mal personaje, pero sabemos que la literatura tiende a dar poca Menospreciar. participación a las mujeres, a los Sí. personajes femeninos. Y por ahí está. Digamos que por ahí se perdió en el limbo. Sí. Malcolm, pues está ahí drogado y demás. Y Muldoon, por eso, que es el pistolero, por eso lamento que no lo hayan puesto más activo, pues es el que sigue gran parte de la historia, que va y... Que tiene más acción. Sí, le dispara a un T-Rex. ¿Quién le ha disparado a una T-Rex? Bueno. Qué triste, pero no lo pusieron. No de la misma forma. Y entonces él sí tiene una participación algo más activa, más heroica, más... Sí. Por ahí va. Tenemos también Samuel Jackson, hace un personaje de un tipo que está fumando y enojado todo el tiempo. Sí, es Está cierto. en las computadoras tratando de descubrir qué hicieron y cómo... Samuel L. Jackson es el que intenta meterse en la computadora del gordito Y y, el que al que le reactiva sale todo. el no. Exacto. Y entonces él sí está como buscando dónde están, para dónde se fueron. Se dan cuenta, se supone que tenían un conteo de cuántos dinosaurios había porque obviamente era Y después se necesario. supone que hay más. Y de repente cuando hacen un movimiento en el sistema porque están reparando, ¡puf! Hay montones de dinosaurios más. Entonces, Porque ya y se en habían lugares hay mutado menos. lo de la rana. Sí, y también aparece esa parte de la rana, no me acuerdo si aparece, creo que sí, ¿no? Que utilizaron Porque es la justificación ADN. que dan en la película, que habían puesto ADN de una rana que resultó que la rana era de esos animales, muchos anfibios lo hacen, que se cambian de Asexuales. sexo, ajá, Sí, son o- asexuales, se cambian de sexo para poder hacer la reproducción Sí. y pues les pasó a los dinosaurios. Pues sí, y en este caso, pues el problema no fue nada más todos los dinosaurios, porque muchos eran bonitos, cortitos y bonitos, y, ay mira, dinosaurios, qué bien. El problema es que los que se reproducen más masivamente Son resultan ser los- los velociraptores.
Ah, Y si llegamos a este punto y ya vimos que en la isla había una lagartija que se había escapado, podemos retroalimentar toda esta parte que en realidad no había apenas a fugar, no se iban apenas a fugar. ya sé. Ya había muchas fugas de dinosaurios. Ajá. Y entonces, ya para el final, pues llegan a un lugar, se dan cuenta de en dónde están los velociraptores. No, esto no está en la película. No. Se dan cuenta de dónde están los velociraptores y se dan cuenta de que hicieron una excavaron, tienen unos túneles. Hicieron un hoyo, como el Chapo. Pues era más bien como que ya había, sí, son como chapitos, pero ya eran como cuevas. Entonces ellos nada más accedieron a una cueva, van bien armados para matarlos a todos y resulta que son montonal de velociraptores, chiquitos y grandes y de todo. Y esa parte yo creo que tiene mucho que ver con la antropología, que menciona sobre cómo se orientan, cómo se organizan, que se organizan Ajá. en grupos, que los mayores Son cuidan a los sociales. menores mientras crecen y toda esa parte, o sea, dando a entender, son inteligentes. Claro. Acá en la película nomás abren puertas. Sí, ahí Y ven así como ven feo. Sí, es una mirada matona siempre impresiona. Claro. Pero cuando pasa cada cierto tiempo y cada cierto momento todos voltean al mismo lugar. Porque ahorita omití algo intencionalmente porque me gusta ser dramático. Sí. No era que se te estuviera No, olvidando. jamás. Y es que se dan cuenta Grant, Tim y Lex. Ajá. ¿Qué crees? No sé. Que el barco que acaba de dar vuelta porque no pudo quedarse ahí por una tormenta y que iba a tierra firme, Lleva velociraptor. lleva velociraptores. Sí, es que en la película ¿cómo pasa? Nada más todo el mundo huye y nadie cuida ya y por eso se escapan, ¿no? Sí, pero ahí, durante gran parte del libro, están tratando de llegar, no solo porque quieren llegar, seguramente querían vivir, ya, supongo que quieren vivir, pero además, para avisar, para que en el barco, Allá van los velociraptores. para que el barco no llegue. Sí. Lo que yo digo, si la T-Rex, nada, mira qué difícil es decir la T-Rex. La T-Rex. La T-Rex. Si la T-Rex nada, Pues también los velociraptores. yo digo. Porque se van en barco. pues ya para qué se agüitan. Ya han de haber comido muchos pececitos y otros nadadores. Entonces es gran parte del tenemos que llegar para avisar. No servían los teléfonos, Nada no servía servía, el radio, no. no servía nada. Entonces si hubieran llegado daba lo mismo. Pero bueno, eso es lo que pasa. Y los velociraptores que están encuevados, Ajá. que voltean cada cierto tiempo a un lugar, voltean justamente hacia la playa, hacia la costa, donde se espera que algún día encuentren la libertad. Y entonces deja todo abierto para la idea de y la que se va a armar Pues sí, una manada gigante supermanada de velociraptores afuera. Eso sería muy padre en las películas, se pasaron. ¿Por qué no lo pusieron? Sí, imagínate el montón de ojitos pispiretos volteando hacia Pues el es lugar. que también el dinero. Sí, bueno. Hacer tanto velociraptor. Pero entonces ya, para terminar, Gran avientan por ahí unas bombitas y se van corriendo rápido para que los rescaten y se van en helicóptero. Y Malcolm, que había estado malherido casi todo el tiempo, Ajá. llegan y lo quieren llevar y ya para atenderlo y dicen, "¡Ah! Demasiado tarde". ¿Y se murió? Y se muere. Pero en la película no se muere. Pues es O sea, que- la película que va a salir este año, ahí sale. Pues es que salió en Ragnarok. Yo creo que tenía pacto con Thor. Y se muere. Es el de otra dimensión. Sí. El de otro multiverso. No, como que yo creo, salió el libro, salió la película, y Michael Crichton dijo, no hombre, ¿cómo voy a matar a Jeff Golden? Es que le salió muy bien. No, pues es que es él, pues, o sea, es Se como, lleva la película. no lo voy a matar. Entonces dijo, en el siguiente libro empieza con él, pero ¿Cómo? no voy a hablar Se demasiado lo de él. mató en el 1 y en el 2 sale. Y sale diciendo, fue una información anticipada. Ay, perdónenme, discúlpenme, lo voy a revivir. Sí, fue como, "Nah, yo creo que sí aguanta otro libro". Otra vez. Pero bueno, muere Malcolm y todos los demás se van, cada quien se rompió la taza y cada quien para su casa. Y pues ya se entera todo el mundo del caos, de lo terrible y de lo asombroso que ha pasado en ese lugar. Qué miedo. Miedo, triste y terrible. Y pues bueno, ¿pregunta, señorita? No. Hay que leerlo. Sí lo voy a leer. Hay que leerlo. Sí lo voy a leer. Si les gustó la película,
yo creo que es muy probable que les guste el libro. Si les gusta como a mí, El perro. hay un perrillo por ahí. Si les gustó la película y al igual que a mí les gusta la parte técnica y como esos detallitos de ¿qué? ¿Cómo pasó eso? Ajá. Yo creo que el libro les va a encantar. Sí, está O sea, el lleno libro- de detalles técnicos. Sí, y esquemas, dibujitos y el número de dinosaurios. También esta parte de detallitos como uno piensa como cuello largo Ajá. y resulta que hay un montón de dinosaurios gigantescos que se le parecen. Sí, sí, sí. Entonces son cosas que en las películas pues no hay tiempo para explicarte. No. Y en el libro les aseguro que no se quitan ni se ponen el sombrero más de una vez. Pero Entonces, sí hay muchos esquemas, ¿eh? sí, hay un montón de esquemas. Es un muy buen libro, me gustó mucho y la verdad para mí me cuesta mucho. Creo que la película es genial, Sí, es muy creo buena. que el libro es genial y creo que hay cosas que habría estado genial una película extendida con más elementos. Dejen de hacer películas inventadas con estas nuevas. Sí, Aviéntense otra vez, un pero ya remake de la completa, 1 con todo. completa. Muchísimas gracias por escucharnos, ver. No sé si tengas algo más que Sí, agregar. moraleja. Moraleja. No te metas con la La T-Rex. genética. No te metas con la T-Rex. T-Rex, por favor. No te metas con las hembras. sí, Sabe sí, nada. Porque sabe nada. Yo creo, la verdad no me acuerdo. Algún momento tal vez lo supe y ahora lo olvidé. Pero si ves un dinosaurio no te muevas. ¿Aparece en el libro o en la película? ¿Aparece en la Sí, sí, película? sí. Dicen, no te muevas porque no detectan el. No, después resulta que no era cierto, ¿no? Después recuerdo haber leído algún artículo que decían que no era cierto y que tenía excelente vista. Pero Pero en esa época todavía no se sabía. sí. Y decían, no te muevas. Entonces, moraleja, si ves un dinosaurio, no te muevas. No te muevas, quédate. Si te come ni modo, pero Sí, sí, sí. puedes decir que tienes una base. Sí, el Jurassic Park me dijo que no me moviera. Ahora sí, diles adiós. Adiós, muchas gracias por vernos en YouTube, por seguir, bueno, espero sigan escuchando esto, búsquenos en nuestras redes sociales, estamos como librosferaclub.com y esto fue el segundo capítulo de En el libro no era así es que esperamos seguir haciendo más contenido y más podcast de este tipo. Vayan a Libros Era Club, lean el libro, vean la película y muchas gracias. Felices lecturas. Felices lecturas.